Queremos intimidad, queremos estar cerca, por eso no nos vamos a un foro más grande, sino vamos a platicar como amigos. Nada más nos falta el dominó, el cubilete por acá, pero es justamente la plática que quiero tener esta noche aquí con estos expertos. ¿Quiénes son? Está conmigo mi querido Víctor Piz, él es editor en jefe del Diario El Financiero. Gracias, Víctor, ¿cómo estás? Gracias, bien, aquí. Bueno, pues acá está también Jonathan Ruiz, director general de Información Económica y de Negocios del Diario El Financiero. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, Javier, gracias. Gracias por estar por acá. Y Carlos Bravo, regidor, politólogo del CIDE y también periodista, trompólogo, perdón, hay que decirlo, trompólogo destacado. Buenas noches, gracias. Desafortunadamente, sí, no, dices. ese nombre suena horrendo. O sea, preferiría ser experto en Hillary. Sí, mil veces. Mil veces. Pero bueno, esa a donde nos ha llevado el destino. No. Dediquemos esta primera parte del programa al tema económico. Al tema económico, no te hagas para atrás, querido Carlos Regidor. Yo sé que lo tuyo es la polaca, pero vamos a tener tiempo de todo. Estos primeros 100 días se cumplen en 2 días y en Estados Unidos existe la tradición de eso, de hacer un corte de caja para revisar visitas de Estado, para revisar políticas públicas, para revisar con quién se ha reunido, para revisar cómo ha leído en el Congreso. Específicamente en materia económica, Víctor Piz, ¿qué balance le haría a Donald Trump 100 días después? 100 días es pues es un periodo emblemático, como dices, que se utiliza en Estados Unidos para hacer un balance. Él apostó a muchas cosas y la realidad se impuso. Él se encontró con un muro de realidades que le impidieron llevar a cabo... Esto no le gusta a Trump, ¿no? O sea, esta frase no le gusta a Trump. Topó con muro. No pudo llevar a cabo las propuestas que hizo durante su campaña. Había mucha expectativa de que en estos primeros 100 días hiciera el planteamiento formal de ir a una renegociación del Tratado de Libre Comercio. No lo ha hecho todavía porque no está ratificado su asesor especial en materia comercial. Eso lo hará cuando pase esto en el Congreso y entonces ya propondrá la renegociación. Apenas ayer dio a conocer su plan fiscal, o sea, faltando nada para llegar a los 100 días, y este plan fiscal pues se quedó muy por abajo de lo que se esperaba. Propone una serie de simplificaciones tributarias, muchas cosas quedan ambiguas, no se saben, y aquí el tema es pues cómo le va a hacer, va a recortar impuestos, pero de dónde va a sacar recursos para compensar esa pérdida recaudatoria que va a tener. Y pues la verdad es que le ha ido mal al señor Trump en materia económica en estos 100 primeros días. Le ha ido mal, de 0 a 10... Una calificación que fue una... 5 yo le pondría. 5. Reprobado. Reprobado. El señor Donald Trump en estos primeros 100 días. Así es. Jonathan, el peso. El peso viene... me encanta una frase del señor Enrique Quintana que dice ese maldito peso taquicárdico. Dice que sube, baja, acelera, tal. Esto nos acostumbramos, por supuesto, a partir de noviembre que gana Trump. Pero ¿cómo ha sido en estos 100 días el comportamiento del peso? ¿Lo esperaban así los economistas, los especialistas en finanzas? Las expectativas llegaban hasta 25 en el tipo de cambio, 25, 26 pesos por dólar. Obviamente no hemos llegado hasta allá, hemos estado lejos de eso, los niveles máximos que he visto están alrededor de los 22 pesos y fue en los peores días cuando un tipo acostumbrado a los medios hizo sus mejores mensajes mediáticos justamente para presionar en ánimo pues de lo que ha hecho siempre, ¿no? Cuando compra un terreno presiona y en la misma situación quiere presionar en este momento en las negociaciones que quiere llevar a cabo en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Particularmente. Y lo que hemos visto es pues que el peso se ha convertido en el mejor indicador de cómo le va en ese propósito mediático a Donald Trump. ¿En serio? Anoche, por ejemplo, más bien durante el día, tuvimos este enfrentamiento reportado hoy con claridad por el Washington Post respecto a cómo estaban los dos bandos de Donald Trump. Su parte dura, digamos que es la parte, digamos, de Peter Navarro y Steve Bannon, ¿no? Pidiendo que tienes que hacer un mensaje en tu día 100 de que vas a salir del Tratado de Libre Comercio. Por lo que dice el Washington Post, sin decir que salía. O sea, vamos, mandar un mensaje de que estaba saliendo sin hacerlo, ¿no? Y por el otro lado, los blandos, digamos, entre ellos el mismo exdirector de Exxon, Rex Tillerson, que ahora es su principal arma política, diciéndole no lo hagas, piénsalo, vamos a ver de qué manera. Entonces, eso es lo que retrata hoy el Washington Post, hace unas horas subió la nota, y eso te habla justamente del debate. Pero en el día... Lo que pasó fue que aparentemente tuvieron influencia los duros, ¿no? Porque no se sabe quién fue la fuente, claro, pero alguien dijo
que pues, Estados Unidos estaba considerando salir, ¿no? Y eso botó el peso hasta niveles de 19.30. casi 19.30. Es increíble ir a ese cuarto piso del financiero, querido Carlos Bravo Regidor, te lo cuento y se lo cuento a mis televidentes, porque de pronto uno tiene en su wallpaper una bonita imagen del gol de Messi, otro acá tendrá una foto de Donald Trump, tal, pero el señor Víctor Piz y el señor Jonathan tienen de wallpaper cómo va el peso minuto a minuto. Constantemente tienen un que va rastreando poco a poco el peso minuto a minuto. De pronto, después del anuncio, ni siquiera anuncio, de esta filtración, el peso el dólar se dispara, el peso cae. Exactamente, justamente por estos rumores que no se sabe quiénes son las fuentes, pero uno puede asumirlo con base en las circunstancias, ¿no? Y en la noche sale un comunicado oficial de la Casa Blanca diciendo, momento, lo que queremos es seguir negociando, ¿no? Entonces, para abajo otra vez el dólar cayó 20 centavos, casi lo estuvimos viendo minuto a minuto, literalmente, y era de 1 centavo por minuto, como caía el valor. Qué terrible. ¿No? Entonces, estamos viendo realmente el peso como un indicador de cómo le va en su interés a Donald Trump. Interesante. Carlos, la economía era la principal bandera de Donald Trump. Ese era su fuerte. Esa era la manera en la que ganaba los debates, esa era la manera en la que iba con esos puntos en las encuestas. ¿Por qué? Porque los estadounidenses, por lo menos los que votaron por él, decían hay certidumbre económica o es lo que queremos o es lo que esperamos con Donald Trump. ¿Qué decir 100 días después? Sí, a lo mejor no sé si la economía era su fuerte. Apelar al agravio o al resentimiento económico, sí, sin duda era su fuerte. Quizás digamos, para completar el análisis, hay otro punto importante en los primeros 100 días, que es la presentación de la propuesta de presupuesto que hace Donald Trump al Congreso, en donde presenta un presupuesto muy astringente, con recortes inmensos a gasto social, en política exterior, todo este aparato, esta infraestructura que tiene Estados Unidos para desplegar lo que se llama su poder suave, ¿no? En materia de cooperación, de promoción de derechos humanos, todo eso recorte, y le subía el presupuesto solamente a 3 carteras, al ejército, muy importante, a los servicios para veteranos, y no me acuerdo cuál otra, pero también algo relacionado con la defensa. Gasto militar. Gasto militar, ¿no? Entonces, bueno, y todo lo demás, recortes, digamos, a ciertos alas más liberales de la opinión pública, poner el grito en el cielo, por ejemplo, de con qué vamos a financiar los museos, las universidades, ¿no? El gasto, por ejemplo, de infraestructura. Esa era una de sus promesas económicas, construir infraestructura, crear empleo, lo que podemos denominar quizás estimular un poco la demanda. Y el presupuesto que presentó al Congreso, claro, esto es apenas el saque, ¿no? Va a tener que negociar y va a negociar sobre todo con su propio partido. Que ya hablaremos más adelante de la palabra negociación. No ha salido del todo bien la palabra negociación en esta era Trump de 100 días. Es que Trump no negocia. Es el gran problema, ¿verdad? No negocia. O negocia de un modo que no estamos acostumbrados. O sea, yo cuando veo lo que hizo esta semana, particularmente con el Tratado de Libre Comercio, yo creo que es muy parecido a la manera en la que maneja sus empresas. O sea, el tema de amenazar, el tema de decir, ¿sabes qué? Ya no me interesó comprar este jet. Oye, déjame llamarte, por favor. Oye, el jet te va a salir bueno, tal. Bueno, déjame pensarlo. O sea, yo creo que gran parte de la toma de decisiones es en parte de la manera de pensar y la manera en la que se ha hecho rico. Y esa es la manera en la que está haciendo la calca. Eso es del otro lado. Víctor Piz, de este lado. Figuras como la del señor Meade, la del señor Videgaray, por supuesto también Agustín Carstens, también por supuesto el presidente Enrique Peña Nieto, en estos 100 días. ¿Cómo has visto que se ha comportado el gobierno mexicano? Yo creo que el gobierno mexicano ha tenido al principio tuvo una respuesta un tanto errática, yo creo que también por desconocimiento y la incertidumbre que planteaba el nuevo gobierno, pero me parece que lo han hecho bien en estos 100 días. Ha habido una respuesta de política económica apropiada para las circunstancias por parte de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, pues ante esta volatilidad que hemos visto en el tipo de cambio, como decías, llegó en algún momento el dólar a 22 pesos y la expectativa era llegar a 25, en fin, pues no queda otra más que pues dar un manotazo en la mano, y creo que lo han hecho las autoridades subiendo las tasas de interés cuando se han tenido que subir, ajustando
ajustando el gasto cuando se ha tenido que ajustar. Y creo que ha habido una señal de ortodoxia económica, que es la que se requiere en circunstancias... Ortodoxia económica. Que es la que se requiere cuando hay circunstancias de mucha incertidumbre. Adelante. Es que es como cuando estás, digamos, en una final de fútbol. Ajá. Y aquí el obligado, percibo, es Trump. El obligado a ir hacia adelante. Ok. Efectivamente, los 100 días es un momento clave en la política de los Estados Unidos. Marca la presidencia en muchos de los casos. El obligado a dar señales es él. Creo que México ha hecho bien en jugar a la defensiva en este momento, ¿no? En enfrentar la circunstancia con cierta, pues, digamos, tranquilidad, pues, y creo que sí han dado un buen, digamos, resultado hasta el momento, ¿no? Porque Trump el sábado, llega a sus 100 días y él está obligado a decirle algo a quien votó por él. ¿Y cuáles fueron sus principales promesas, ¿no? Estaba el caso de salir del Telecán, o probablemente hacerlo, renegociarlo y tal. No tiene algo consistente que mostrar en ese sentido. Hoy nos levantamos con esos 2 tuitazos, ¿no? Exacto. O sea, sí ya tienen ustedes la costumbre de checar los tweets. Sí, bueno, yo tengo mi alarma y es horrible. Sí, es que tuiteas 5:30, sí, oye. Claro. Tuiteas 5:30 y de pronto dices, ¿qué cara está tuiteando? Y de pronto son buenas, son tweets relevantes. Y otros son, acabo de ver un comercial en Fox and Friends que me encantó. Y ya te levantó y ya no te... Pero bueno, en general entonces, esta ortodoxia económica ante un manual que no existía. 2 elementos que pasaron en la última semana que cobran relevancia. A ver. El Fondo Monetario Internacional dice: México sigue siendo candidato elegible para una línea de crédito flexible, así le llaman. Esta condición solamente la cubren 3 países: México, Colombia y Polonia en este momento. Hoy, hace un rato, la calificadora Moody's ratifica la calidad crediticia, la calificación de México, mantiene el grado de inversión, cuando la expectativa hasta hace unas semanas era que alguna de las calificadoras tomara una decisión de bajar la calificación de México. Entonces, eso valida que las autoridades lo han hecho bien y que México, haciendo válida esta analogía, y me parece adecuada, de Jonathan, creo que ha jugado bien su defensa y ha cuidado su portería. Bueno, ya nos surge un contragolpe. Carlos. Sí, de acuerdo, aunque yo creo que México hubiera podido fortalecer la última línea, ¿no? Sobre todo... ya estamos, ya que andamos Pep Guardiola, ya que andamos acá Mourinho, y ya que andamos el Ojitos Mesa, vamos... Porque, por ejemplo, yo creo que México tiene que atender al hecho de que la política exterior tiene varios públicos, no nada más Donald Trump. Y creo que por mucho tiempo el gobierno mexicano descuidó al público doméstico, que tenía una demanda particularmente fuerte y sentida de darle una respuesta más fuerte a Trump. Eso no quiere decir que el gobierno mexicano tenía que responder con estridencia, pero creo que sí hubiera podido ser un poco más fuerte, por ejemplo, en su rechazo, no nada más a apagar el muro, sino a la construcción del muro en sí misma. Ahora que ocurre esto de que Donald Trump recula respecto a la amenaza del Tratado de Libre Comercio, me da la impresión que el gobierno mexicano acierta al darse cuenta de que lo que más le importa a Trump es anotarse una victoria, ¿no? Y en esa medida, Trump amenazó con quitarlo, ¿no? Le hablamos, oye, no lo quites, vamos a negociar. Perfecto, ¿no? Y el propio Donald Trump, cuando habla de esto, me hablaron, me pidieron, les di chance que no. Entonces, lo que ocurre es que, por un lado, Trump parece actuar como si a él lo hiciera más fuerte forzar una negociación bajo amenaza, pero sin darse cuenta de que haber reculado tan rápido hace poco creíble su amenaza. Absolutamente. Él también quería negociar, si no se hubiera bajado tan rápido, y eso ahora lo sabemos. Y vamos a ir a negociar sabiéndolo. Dejo esta pregunta, nos tenemos que ir a un corte, pero dejo esta pregunta para contestarla al regresar. El impacto de decir, nos salimos del Telecán, no quiero tal, fue lo que disparó el peso. Cuando recula, cuando dicen, ok, vamos a renegociar, ¿tiene el mismo impacto para abajo? Lo dejo aquí y nos vamos a un corte, y esto es La Nota Dura. Por supuesto, escríbanos, @jrisco, #La Nota Dura. Regresamos. Selected coffee freshly sealed in a capsule. Then, at
the touch of a button, blended with milk to create an exceptional range of recipes. Nespresso, what else? Regresamos a La Nota Dura. Muchísimas gracias por sus comunicaciones a través de Twitter. En este momento lo estoy leyendo. Risco, ¿no vas a pasar el tuit de Andrés Manuel López Obrador? ¿Tenemos el tuit de Andrés Manuel López Obrador, querido productor? A ver, échame el tuit rápidamente. Vamos a hacer una pausa en el caso Trump. Échamelo en pantalla completa, por favor. Se olvidan Salinas, Peña, Fox, Calderón, Yunes y Chong que soy beisbolista. Miren la jugada que les voy a hacer a los malandros de la política. Este fue el de ayer, ¿verdad? Este fue el de ayer, vamos a verlo. Y este es el de hoy. ¿Tenemos el video del de hoy? Peña Nieto recibió de Yunes los videos de Eva y los billullos para mí, entre comillas. Y ordenó a Chong difundirlos. Es increíble tanta bajeza, pero será safe. Vamos a ver lo que publicó hace media hora Andrés Manuel López Obrador. They're going to wave him home. Here's the throw from Piscotty to home plate. And Molina didn't tag him. What a play by Conklin. He jumped over Molina and landed squarely on home plate. No es una edición de nosotros, es una edición hecha por el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Qué bueno, eso seguramente nos toma otra media hora de programa. Regresemos entonces al tema Trump. ¿Tuvo el mismo impacto, Jonathan? Pues fíjate que al menos durante la noche de ayer sí, o sea, tuvo un impacto prácticamente de regreso, digamos, estamos hablando que los mismos 20 o 30 centavos que subió durante la tarde los recuperó, volvió a caer el dólar justamente en el momento en que la Casa Blanca hace oficial su intención de permanecer en el Telecán. Sí, los recuperó, aunque el día de hoy ha sido complicado, hay mucha información porque tendemos a ver mucho a México, como es lógico, pero hace unos momentos se dio a conocer que hizo una declaración en torno a Norcorea, con Canadá se está peleando en materia arancelaria, Trump tiene abiertos muchísimos frentes y todo eso te genera una cantidad de incertidumbre tremenda, ¿no? El tema sin duda de la comida dominical del sábado con amigos en el tema Trump, en muchas casas es el muro, es lo más simbólico en estos 100 días. ¿Por qué? Bueno, pues porque fue la bandera de campaña desde el día 1 de Donald Trump. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los dineros, Víctor Piz, ¿cómo ves el muro? Pues otra derrota más del señor Trump, lo que hablábamos del presupuesto. Finalmente tuvo que echar atrás su propuesta de incluir el muro en aras de buscar un acuerdo en el Congreso entre republicanos y demócratas para que le aprueben el presupuesto y el gobierno no cierre, como se dice en el término técnico. Ahora hay una intención de prorrogar el plazo de negociación una semana más, pero no le quedó otra más que dar marcha atrás y eso pues lo exhibe como nuevamente derrotado frente al Congreso. ¿En dónde está entonces en este momento el muro? Jonathan, Carlos, Jonathan. Yo creo que está en el limbo. Desde luego Trump ha dicho, bueno, en esta vez no lo saqué, pero está en mi proyecto. El muro se va a construir durante mi primera administración. O sea, él sigue tratando de sacarle puntos a lo que el muro representa para su base. Pero lo cierto es que su propio partido, que es el que controla la mayoría en el Congreso, ya le dijo que no. Que ahorita no, por lo menos, que luego vemos, pero ya están empezando como a patear la pelota para adelante, porque uno se dan cuenta que en términos de frenar la migración de personas indocumentadas, el muro no sirve porque la migración de personas indocumentadas ya bajó desde hace varios años, va un poco desfasada la discusión. En términos de frenar, por ejemplo, el flujo de drogas, también saben que difícilmente lo va a hacer y que de hecho lo que puede terminar produciendo es una escalada de violencia en las comunidades fronterizas. Creo que los republicanos están calculando bien que el muro no es una buena política, pero es una extraordinaria promesa. Y en eso se queda. Y creo que con eso van a seguir estirándolo. Es un experto del drama, ¿no? Ya lo practicó durante años con un programa de televisión, sabe en dónde mantener la zanahoria del público, ¿no? A mantenerlo atento. Por eso me refería a que no sé si es malo para negociar o simplemente está poniendo en práctica
públicamente una forma de negociar a la que no estamos acostumbrados. Pero bueno. La verdad es que yo creo que la mayoría de los economistas tienen un turbante, tienen la posibilidad de ver un poco más allá. Y te pregunto, Jonathan, ¿sirven estos 100 días para marcar una ruta, tal vez económica, para ver los jaloneos a nivel interno en la Casa Blanca, pero también con los republicanos, con los demócratas? Estos 100 días como si fuera una maqueta para ver hacia dónde se dirige económicamente Trump. Yo creo que nos puede dar una luz, sí, respecto a la intención que tiene Trump, y como lo dijo Carlos Slim, de negociar, ¿no? Creo que sí, el ánimo de Trump, podemos confirmarlo, es que ya en último momento no tiene, digamos, la intención de cerrar las negociaciones, sino siempre dejar una rendija, una ventana abierta. En ese sentido es el mensaje que yo podría percibir de sus 100 primeros días, ¿no? Empieza, obviamente, ya las fuerzas de la inercia a hacer su trabajo, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de John Cornyn, el segundo senador más importante para los republicanos en Estados Unidos, que ha dicho, oye, es que nada más para ver lo que significa el crecimiento económico, voltea a ver a Texas. ¿Y sabes por qué Texas crece? Es por México. Entonces, cuando empiezas a ver esas dinámicas y este famoso tema del huevo revuelto, de que toda la producción estadounidense depende de una manera o de otra de otros países, muy importantemente México, pues cómo separas la yema de la clara en el huevo revuelto, ¿no? Entonces, es una cuestión de inercias que va a perder a alguien, va a haber problemas, conflictos políticos, va a haber realmente una crisis al menos de dimensiones políticas en los Estados Unidos si quiere forzar esa separación, ¿no? En años anteriores, Víctor, dime si me equivoco, se podía hacer una perspectiva de cómo cerraría el peso frente al dólar anualmente, ¿no? Se pensaba y decía, bueno, pues va a haber cierto movimiento. ¿Con Trump es posible esto? ¿Con Trump los índices se abren? O sea, se puede decir, por ejemplo, porque la gente es lo que pregunta. A mí dime cómo va a terminar el peso frente al dólar, porque estoy armando mis vacaciones para Navidad. Entonces, ¿va a estar más caro? ¿Va a estar más alto? ¿O de verdad, ante estos primeros 100 días, tú dirías, Víctor Piz, no, a mí ni me pongan esa tarea porque es imposible? Si antes era difícil y complicado, ahora es más, porque seguimos estando en un escenario muy incierto en el que no sabemos qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio. Creo que un punto positivo a propósito de los 100 primeros días de gobierno de Trump es que estos 100 primeros días habían nublado mucho el panorama para México. No se lograron muchas cosas, de hecho nada, podríamos decir. Ahora ese panorama empieza a aclararse para México y creo que México va a tener oportunidad de hacer esto que tú mencionabas, de ir hacia el frente, ya no solamente estar a la retaguardia cuidando su portería, sino dar pasos adelante. Creo que eso puede ser bueno también para México. La palabra negociación, y con esto vamos a ir cerrando un poco el tema. ¿Qué te dice, más allá de esta extraordinaria cátedra económica que nos ha dado estos 100 días, en la parte política, en tu cancha, querido Carlos Bravo Regidor, estos 100 días? Yo creo que con Trump pasa que es alguien que procura negociar siempre desde una posición de mucha incertidumbre. O sea, él deliberadamente genera incertidumbre, le gusta ser impredecible. A tu pregunta ahorita de qué podemos saber después de los 100 días, seguramente Donald Trump te diría, lo más seguro es que quién sabe, ¿no? O sea, Donald Trump cultiva eso, es una forma, digamos, de interactuar, ¿no? de negociar, pero que tiene costos también muy altos. Uno, porque desgasta la credibilidad de su palabra. ¿No te das cuenta que siempre está jugando, que siempre está empujando, que te dice una cosa y al día siguiente te la va a cambiar? Entonces creo que hace costosas las negociaciones. Pero por otro lado también creo que lo que pasa con Donald Trump, y creo que lo decías tú bien al principio, es que negocia en política como si de pronto estuviera negociando en bienes raíces. Ayer, durante la presentación de su libro, Carlos Salinas de Gortari dijo, lo que pasa es que Trump no entiende que en política se negocia distinto que en bienes raíces, no funciona igual. O sea, si tú amenazas y luego reculas, eso tiene un costo. Si tú tomas una decisión para tratar de lastimar al otro, pero que el otro sabe que también te lastima a ti, pues el que queda mal eres tú, ¿no? No deja de ser muy problemática la amenaza de querer renegociar el TLC diciendo lo vamos a echar abajo, cuando sabemos precisamente por el grado de interrelación que hay entre la economía de México y Estados Unidos, que echar abajo el TLC para Donald Trump, para Estados Unidos, es una forma de hacerse harakiri, ¿sabes? México, desde luego, estamos asustados y tal, pero tenemos que contar con el hecho de que si Estados Unidos toma esa decisión,
es el primer lastimado y el primero que va a tener que pagar los costos de las consecuencias de esa decisión es Donald Trump. ¿Y qué me dicen de esta entonces primera temporada de House of Cards? Sé que son fans de House of Cards, así que ¿qué te ha parecido, por ejemplo, Jonathan, el personaje principal de Bannon, que ahora está en la oscuridad, pero que antes era el principal? ¿O qué me dices del esposo de Ivanka? ¿Qué me dices de la pobre Melania? ¿Cómo has visto para cerrar estos personajes dentro de esta terrible realidad y no ficción? Pues sí, es una... Vamos, veamos el caso de Bannon simplemente. Bannon, vemos que pese a lo que ha ocurrido, pese a haberlo sacado